Siempre me ha encantado lo antiguo, objetos viejos, historias impregnadas en cada mota de polvo y detalle antiguo. Por eso, cuando vi el anuncio de venta de una vieja mansión en una subasta, decidí participar de inmediato. La casa estaba en una zona remota, rodeada de un denso bosque, y era conocida por su larga historia de eventos misteriosos. En el anuncio se mencionaba que la casa había estado vacía y deshabitada durante muchas décadas y que se vendía tal cual. La subasta fue extraordinariamente tranquila y con poca gente, lo que solo añadió misterio a lo que estaba ocurriendo. Cuando el martillo golpeó la mesa, anunciando mi oferta ganadora, sentí una mezcla de emoción y ansiedad. Parecía que esto era el comienzo de algo más grande que simplemente la compra de una casa. Pagué una suma que no lamentaría ni en las pesadillas más espantosas, y ese mismo día me dirigí a mi nueva adquisición. El camino a la casa estaba cubierto de maleza y casi olvidado, como si el tiempo se hubiera detenido junto con los últimos habitantes. Cuando finalmente llegué a las puertas, anticuadas y oxidadas, mi corazón latía con fuerza. Abrí las puertas, que crujieron siniestramente en sus viejas bisagras, y por primera vez vi la casa alzándose ante mí. La mansión era majestuosa pero abandonada, sus paredes de piedra gris parecían antiguas y desgastadas por el tiempo, las ventanas estaban tapiadas, y la fachada estaba adornada solo con fragmentos torcidos de estuco. Me acerqué a la puerta, que parecía estar esperándome. La puerta de madera, pesada por la antigüedad, crujió lentamente, abriéndome el camino hacia adentro. Al adentrarme en la oscuridad, sentí el olor a madera vieja, moho y algo más que no pude identificar. Por delante me esperaba mucho trabajo, la casa necesitaba una inspección, limpieza y posiblemente restauración. Sin embargo, en ese momento aún no sabía que inspeccionar esta casa me llevaría a descubrir algo que cambiaría mi percepción del mundo y la realidad. Después de entrar en la casa, lo primero que me pareció fue que había entrado en otro mundo. La oscuridad era tan densa que parecía que se podía cortar. Encendí la linterna que había traído conmigo y comencé a explorar los alrededores. Cada habitación de la casa estaba llena de polvo y telarañas, como si no hubiera habido almas vivientes en 100 años. Los primeros días los pasé limpiando las habitaciones de muebles abandonados y basura. Los objetos encontrados, en general, eran inofensivos, viejas sillas con pintura desconchada, libros mohosos y vidrios rotos de las ventanas. Sin embargo, en uno de los dormitorios me topé con algo extraño, un antiguo armario con puertas talladas. El armario estaba cubierto de una capa de suciedad y polvo, como si no lo hubieran tocado en décadas. Abrí las puertas y vi algo dentro que me hizo detenerme por un momento. Dentro del armario había una fila de viejas muñecas, hechas de madera y cerámica, con sus caras pintadas de tal manera que parecían estar sonriendo, pero sus miradas eran frías y hostiles. Sentí un escalofrío al estar de pie allí, porque las miradas de esas muñecas parecían estar dirigidas hacia mí, a pesar de saber que eso era imposible. Cerré las puertas del armario y me alejé, decidiendo regresar a él más tarde. Ese fue el primer hallazgo extraño que despertó en mí una sensación de desconfianza hacia este lugar. Con cada nuevo día encontraba algo más. En una de las habitaciones había una alfombra antigua con un símbolo desconocido que no pude entender. En otra habitación en el suelo había una pequeña caja cerrada con candado, pero sin llave. Empecé a aprender más sobre esta casa leyendo antiguos documentos y registros encontrados en armarios polvorientos. Pero cuanto más sabía, más me perseguía la sensación de que no estaba solo en esta casa. Por la noche escuchaba susurros y ruidos detrás de las paredes, aunque sabía que debía estar solo. Cada vez que volvía al armario de las muñecas, parecía que sus miradas se volvían más insistentes, más reales. Comencé a preguntarme qué había hecho que los dueños anteriores abandonaran esta casa. ¿Qué sabían ellos que yo no sabía? Las preguntas giraban en mi cabeza como polillas alrededor de la luz, y entendía que no podría dejar este lugar hasta descubrir todos sus secretos.
Cuanto más tiempo pasaba en esta casa, más empezaba a parecerme un ser vivo, con sus propios secretos y rincones oscuros. Comencé a descubrir algo extraño en cada esquina, como si la casa misma intentara llamar mi atención. Un día, explorando el ático, me encontré con un antiguo diario de cuero, lleno de diversas anotaciones. Las anotaciones estaban escritas con una letra borrosa y a veces parecían incomprensibles o incompletas. Dediqué mucho tiempo a traducir y analizar las anotaciones, tratando de desentrañar su significado. Una de las anotaciones decía: las muñecas están vivas. Los ojos nos siguen. No podemos dejar este lugar maldito. La traducción del texto me dio poco entendimiento, pero comprendí que cosas extrañas habían ocurrido en la casa, de las que antes no tenía conocimiento. Las muñecas, encontradas en el armario, de repente me parecieron amenazantes y misteriosas, y decidí estudiarlas más a fondo. Las muñecas estaban hechas con maestría, con rasgos faciales únicos y un trabajo detallado en madera y cerámica. Examiné cada una de ellas cuidadosamente, tratando de encontrar algo inusual o relacionado con las anotaciones del diario. Sin embargo, nada ocurrió. Las muñecas permanecieron mudas e inmóviles, como si solo fueran objetos. Pero por la noche todo cambiaba. Comencé a escuchar susurros y ruidos detrás de las paredes. A veces me parecía ver movimiento por el rabillo del ojo, pero cuando giraba la cabeza para mirar, no había nada allí. Esta casa comenzó a poblarse de sombras y sonidos que no podían ser explicados por la lógica o la razón. Un día, descubrí que una de las muñecas se había movido de su lugar. Estaba seguro de haberla visto en un lugar diferente de donde la había dejado. Era un fenómeno extraño e imposible que me sorprendió mucho. Comencé a sentir que esta casa quería decirme algo, pero no podía entender su lenguaje. Cada día mi estado empeoraba, me volví inquieto y paranoico, sintiendo que me estaban observando o vigilando. Comencé a dormir mal, teniendo sueños sobre muñecas que cobraban vida y me perseguían a través de los oscuros pasillos de la casa. Cuanto más tiempo pasaba en esta casa, mayor era mi tensión interna. Cada sonido, cada movimiento me hacía sentir que no estaba solo aquí. Comencé a evitar ciertas habitaciones y rincones, donde parecía que la presencia de algo desconocido se volvía especialmente fuerte. Un día, al regresar a la casa después de un corto paseo por los alrededores, descubrí que las muñecas en el armario se habían movido de nuevo. Una de ellas ahora estaba en un estante, mirando directamente a la puerta de entrada. Esa mirada era tan intensa que sentía como si alguien realmente estuviera parado frente a mí, observando cada uno de mis movimientos. Decidí que era hora de examinar este armario más detalladamente, así que saqué todas las muñecas y las inspeccioné minuciosamente. Externamente no parecían especialmente aterradoras o vivas, pero sus miradas continuaban causándome incomodidad. Una de las muñecas era especialmente extraña. Sus ojos parecían demasiado realistas, como si en ellos estuviera atrapada una parte del alma de quien las creó. Abrí el diario que encontré en el ático y comencé a traducir las anotaciones de nuevo. En ellas se decía que las muñecas en esta casa tenían su propio entendimiento, que podían moverse e incluso hablar si se les enfadaba o perturbaba de alguna manera. Era demasiado increíble para creer, pero vi con mis propios ojos cómo las muñecas cambiaban de posición. Cada día sentía que la casa se volvía más hostil. Los susurros detrás de las paredes se hacían más fuertes, las muñecas se movían con mayor frecuencia y mi estado mental empeoraba. Empecé a perder el sueño, a menudo soñando con rostros de muñecas que me sonreían con muecas distorsionadas. Una noche, escuché pasos en la escalera que conducía al ático. Subí con una linterna, mi corazón latiendo furiosamente en mi pecho. No había nada en el ático, excepto polvo y el olor a antigüedad. Pero algo me hizo prestar atención a uno de los viejos armarios en la esquina. Me acerqué al armario y abrí las puertas, pero no había muñecas dentro. En cambio, vi una mirada que se desvaneció ante mis ojos,
una sombra, algo no humano, que desapareció en cuanto giré la cabeza. Esa mirada estaba llena de odio y una energía oscura que me hizo sentir como si ahora fuera una presa real en esa casa. Bajé rápidamente del ático sin mirar atrás. Ahora entendía que en esa casa había algo mucho más aterrador que simples muñecas moviéndose o susurros detrás de las paredes. Era una entidad, algo que había estado esperando su momento para manifestarse. Salí decididamente de la casa y cerré la puerta tras de mí. Ahora sé que algunas casas esconden no solo su historia, sino también fuerzas oscuras que es mejor dejar en paz. Después de dejar la casa, no pude olvidar todo lo que ocurrió allí. Todos esos hallazgos extraños y eventos horribles seguían persiguiéndome en mis pensamientos. Decidí volver a investigar y descubrir los secretos que guardaba ese viejo mansión. Un día, al volver a casa después del trabajo, decidí pasar por el archivo local y estudiar la historia de la casa más detalladamente. En el archivo encontré recortes de periódicos antiguos y documentos relacionados con el anterior propietario de la casa. Resultó ser un arqueólogo famoso que se dedicaba a estudiar la historia local y artefactos. Uno de sus proyectos principales era el estudio de muñecas antiguas encontradas en diversas partes de la región. Los artículos decían que estas muñecas formaban parte de prácticas rituales de los antiguos habitantes de esas tierras y que algunas podían tener propiedades especiales o simbolizar protección o ataque. Me quedó claro que las muñecas encontradas en la casa podían ser parte de la colección de este arqueólogo. Tal vez se usaron en sus investigaciones o incluso en rituales que él realizaba. Esto explicaba su extraña disposición y las miradas que parecían tan realistas. Decidí profundizar en la vida y el trabajo de este arqueólogo, conocido por su pasión por los artefactos y la historia. Esperaba que sus registros y diarios pudieran revelar más secretos relacionados con esa casa. A medida que estudiaba los documentos y registros, logré reconstruir una imagen de la vida en la casa en esa época. El arqueólogo vivía allí solo, dedicado a su investigación y a menudo pasaba las noches estudiando sus hallazgos. Describía las muñecas como artefactos únicos que requerían atención y cuidado especiales. Sin embargo, cuanto más investigaba, más sentía que algo en esa casa seguía siendo desconocido. Los registros no mencionaban fenómenos extraños o eventos paranormales que yo había experimentado. Esto me hizo reflexionar, ¿y si todo lo que estaba ocurriendo no tenía relación con las muñecas o el arqueólogo? Decidí volver a la casa, a pesar de mis temores. Necesitaba encontrar respuestas a todas las preguntas que me habían inquietado desde que puse un pie en ese misterioso lugar. Sentía una mezcla de ansiedad y determinación. Lo primero que hice fue regresar al ático, el lugar donde encontré un viejo diario con las notas del arqueólogo. Tal vez en ese diario estaban las claves para entender lo que ocurría. Volví a leer las notas, prestando atención a cada detalle e insinuación que pudiera señalar una posible explicación. El arqueólogo mencionaba sus descubrimientos sobre artefactos y rituales realizados por los antiguos habitantes de esas tierras. Describía cada artefacto con detalle, incluyendo las muñecas, que, según él, tenían un significado especial en los rituales y creencias. Sin embargo, en ninguna de las notas había menciones de fenómenos sobrenaturales o eventos paranormales que yo había observado en los últimos días. Esto me desconcertaba. Si el arqueólogo no notó nada inusual, ¿qué fue lo que me hizo sentir esa presencia oscura en la casa? Decidí explorar otras partes de la casa que antes consideraba poco interesantes o seguras. Sin embargo, ahora cada habitación parecía llena de potencial peligro. Revisé cada esquina, cada rincón, pero no encontré nada sospechoso. En algún momento, en la sala de estar, noté algo extraño. Un espejo antiguo colgaba en la pared frente a la puerta. Parecía muy viejo, con un marco desgastado y un reflejo opaco. Me acerqué al espejo y empecé a observar su superficie, como buscando respuestas a mis preguntas. Al cabo de un rato, noté algo extraño en el reflejo.
la figura de una persona de pie detrás de mí. Me giré bruscamente, pero no había nadie. Era solo el reflejo de mi propio miedo o algo real. Decidí seguir investigando a pesar de todas mis sensaciones inquietantes. Tal vez las respuestas estaban muy cerca, y solo necesitaba profundizar en los misterios de esa casa para descubrir la verdad. El espejo en la sala de estar seguía siendo un enigma para mí. La imagen que vi me pareció tan real, pero no podía entender quién o qué podría estar detrás de mí. Decidí fotografiar el espejo para tener pruebas de mis observaciones. Tal vez en la foto vería algo que aceleraría la resolución de los misterios de la casa. Sin embargo, cuando tomé la foto, solo reflejaba la habitación vacía y mi propia imagen. Fue una decepción, pero no perdí la esperanza. Continué explorando otras habitaciones, buscando rastros del anterior propietario de la casa que pudieran arrojar luz sobre los eventos de las últimas semanas. Cuanto más tiempo pasaba en esa casa, más sentía que no me permitiría desentrañar sus secretos tan fácilmente. Explorando una vieja despensa, encontré una botella de vidrio sellada con cera. Dentro de la botella había algo oscuro y misterioso, como un líquido con partículas flotando en él. Me puse a estudiar la botella y su contenido. Era algo extraño, como si el líquido tuviera vida propia, pulsando lentamente dentro del recipiente sellado. Decidí analizar el líquido, con la esperanza de desentrañar sus secretos. En el laboratorio al que acudí, el análisis mostró que dentro de la botella había una mezcla de aceites aromáticos y extractos de plantas que aparentemente se usaban en la antigüedad para fines rituales. Esto confirmaba la suposición de que la casa estaba relacionada con rituales y creencias, pero no daba respuestas a mis propias observaciones. Al regresar a la casa, me di cuenta de que quedaba cada vez menos tiempo. Cada día sentía que algo se volvía más insoportable, como si la casa se resistiera a mi presencia, tratando de expulsarme de sus paredes. No me rendí y continué explorando cada rincón de la casa, buscando respuestas a mis preguntas que cada día se volvían más insistentes. Necesitaba desentrañar los secretos de este lugar, entender qué escondía esa antigua mansión y qué fuerzas podían estar actuando allí. Cada día en la casa se volvía más tenso. Sentía que algo invisible me observaba, que mis acciones no pasaban desapercibidas, pero ¿qué era eso? ¿Fantasmas del pasado, mi imaginación o un peligro real? Decidí volver a los registros del arqueólogo, con la esperanza de encontrar algo que me ayudara a entender lo que estaba sucediendo. En su diario, descubrí menciones de extraños sueños que lo acosaban en los últimos años de su vida. Escribía sobre la sensación de que sus investigaciones tocaban algo más profundo y místico de lo que podía imaginar. Esto me llevó a pensar que era posible que algo en esta casa provocara visiones y sensaciones extrañas. Quizás no era simplemente un lugar lleno de artefactos e historia, sino un sitio donde fuerzas del pasado seguían vivas y activas. Empecé a estudiar cada artefacto encontrado en la casa con especial atención a las muñecas y objetos antiguos. Cada uno de ellos parecía estar lleno de su propia energía, vinculada con el tiempo y el lugar en que fue creado y utilizado. Era algo más que una simple colección del arqueólogo, era parte de una historia viva que impregnaba cada rincón de esta casa. Un día, me fijé en una de las muñecas antiguas que parecía especialmente siniestra. Sus ojos, mirando desde debajo de las cejas, me causaban escalofríos. Decidí hacer un experimento, colocar esa muñeca en una habitación especialmente preparada y poner cámaras para observar. Durante los primeros días, no pasó nada. La muñeca permanecía en su lugar, sin cambios visibles, pero un día, al revisar las grabaciones de las cámaras, noté que la muñeca había empezado a cambiar de posición. Su cabeza se giraba, como si estuviera siguiendo mis movimientos en la habitación. Era algo increíble y muy aterrador, una muñeca que, según pensaba, era simplemente un objeto viejo, empezaba a mostrar signos de vida. Seguí observándola, y cada día mostraba más y más actividad,
como si quisiera comunicar algo o incluso defenderse de mi interferencia. Sin embargo, no podía dejarlo sin investigar. Continué estudiando la muñeca, registrando su comportamiento, intentando desentrañar qué la hacía moverse. Mis observaciones se volvían cada vez más persistentes y comencé a notar patrones en sus movimientos que parecían estar relacionados con mis propias emociones y acciones. Una noche escuché un susurro detrás de la pared, como voces del pasado que intentaban comunicarme algo importante. Estaba convencido de que la muñeca no era solo un objeto, sino un canal para energías e influencias que seguían existiendo en esta casa incluso después de muchos años. Continué mi investigación, intentando entender cómo la muñeca y otros artefactos interactuaban con mi entorno y con mi propia mente. Cada paso me acercaba a desvelar los secretos de esta casa, que seguía llena de misterios y horrores. A medida que seguía investigando la influencia de la muñeca y otros artefactos en el espacio circundante, noté que los fenómenos extraños se volvían cada vez más intensos. Las pesadillas nocturnas cobraban vida en la realidad y el aire se llenaba de una tensión que no podía explicar. Un día decidí hacer un experimento con la muñeca para entender hasta qué punto podía influir en mi mente. Coloqué la muñeca en el centro de la habitación y me senté frente a ella, cerrando los ojos y concentrándome en mis pensamientos. Al principio, no pasaba nada. Me sentía tranquilo y equilibrado. Pero a medida que pasaban los minutos, empecé a sentir una extraña pesadez en la cabeza, como si alguien invadiera mis pensamientos. Mis recuerdos del pasado comenzaron a parpadear frente a mis ojos y empecé a ver sueños que parecían reales. En mis sueños, me encontraba en la misma casa, pero en otro tiempo. Todo alrededor parecía antiguo e impregnado de fuerzas místicas. Vi al arqueólogo realizando sus rituales con las muñecas, activándolas con palabras y símbolos misteriosos. Estos sueños eran tan reales que podía sentir olores y escuchar sonidos, como si realmente estuviera allí, en ese tiempo y lugar. Fue una revelación. Las muñecas y otros artefactos no eran solo objetos, eran la clave para abrir puertas del pasado que permanecían abiertas en esta casa. Me desperté gritando. La sensación de realidad del sueño era tan fuerte que apenas podía distinguir dónde terminaba el sueño y comenzaba la realidad. Fue una advertencia de que seguía jugando con fuerzas que no podía comprender o controlar por completo. Decidido a no rendirme, opté por sumergirme aún más en el estudio. Continué revisando los registros del arqueólogo, buscando cualquier pista que pudiera arrojar luz sobre lo que estaba ocurriendo. En sus diarios encontré menciones de una habitación secreta que estaba bloqueada y oculta de las miradas curiosas. Decidí encontrar esa habitación secreta que el arqueólogo mencionaba en sus registros. Era mi último esfuerzo por desentrañar los secretos de esta casa que me había llevado a un mundo de enigmas y peligros. Primero, comencé a inspeccionar sistemáticamente cada detalle de la antigua mansión, buscando cualquier rastro que pudiera llevarme a la habitación oculta. Al principio, revisé cada pared, cada rincón, pero no encontré nada. Observando detenidamente los muebles antiguos y la decoración, noté que una de las paredes en la sala parecía ligeramente abultada. Me acerqué y comencé a palpar la superficie. De repente, la pared comenzó a crujir y moverse, revelando un pasaje hacia una habitación estrecha y oscura. Entré en la habitación e iluminé con mi linterna. Había muchos objetos antiguos, cubiertos de polvo y telarañas. Examiné cada objeto minuciosamente, esperando encontrar algo que me ayudara a desentrañar el último aspecto misterioso de esta casa. De repente, mi mirada se posó en un viejo armario en la esquina. Me acerqué y abrí las puertas. Dentro había una caja antigua, rompí el candado y la abrí, encontrando un montón de papeles y registros viejos. Uno de los registros captó mi atención, era una carta del dueño anterior de la casa, en la que describía su experiencia en este lugar.
Describía los mismos sueños y sentimientos extraños que me perseguían y afirmaba que la casa guardaba secretos de antiguos rituales relacionados con las muñecas y otros artefactos. Esta carta se convirtió en la última pieza del rompecabezas en mi investigación. Confirmaba que no estaba solo en mis observaciones, que esta casa realmente contenía algo más que solo paredes y muebles. Albergaba energías del pasado que seguían influyendo en las personas que vivían aquí. Me di cuenta de que mi investigación había llegado a su fin. Había encontrado muchas respuestas, pero cada nueva respuesta generaba aún más preguntas. Esta casa sigue siendo un enigma que no se puede desvelar por completo. Abandoné esta casa, llevándome los registros del arqueólogo y la carta del dueño anterior. Dejaron en mí una huella que cambiará para siempre mi percepción de la realidad y lo que hay más allá del mundo visible.